Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad atenderemos la consulta realizada por un estudiante acerca de la siguiente ecuación. Resolver la raíz de índice x de x igual 4. Esta ecuación tendrá solución. ¿Cómo la resolveremos? Evidentemente no podemos despejar de la misma a x en forma directa, tal como usualmente resolvemos las ecuaciones. Por lo tanto, debemos analizarla. La primera forma para intentar resolver esta ecuación es a través del proceso de tanteo. Probemos para algunos valores de x para saber si nos da el resultado o al menos un valor cercano al resultado. Cuando x vale 2, en esta x sustituimos 2 y en esta x también sustituimos 2, obteniendo esta expresión, la raíz cuadrada de 2, pero esta es aproximadamente 1,4142. No es igual a 4, es un valor alejado de 4. Al proceder de la misma manera, para x igual 3, se obtiene un valor aproximado de 1,4422, que no es 4 y tampoco es un valor cercano a 4. Para x igual 4 se obtiene este resultado. Para x igual 5 se obtiene este resultado. Y si tomamos valores más grandes, por ejemplo x igual 10, x igual 100, 1000 y hasta 1.000.000, se aprecia claramente que las imágenes se van acercando cada vez más y más al valor de 1. Nunca es igual a 4. Este análisis nos deja saber que probablemente esta ecuación no tenga solución, que no existe un valor de x que sea igual a 4, ya que después de realizar este estudio, ni siquiera nos acercamos a 4 con estos valores de x. Sin embargo, este procedimiento no nos permite concluir si esta ecuación tiene o no tiene solución. Pero la segunda forma de resolverla sí nos indicará qué sucede con esta ecuación. Observemos. Vamos a recurrir a las funciones para resolver esta ecuación. Vamos a tomar esta parte de la ecuación, acá la tenemos, esta. Por propiedades radicales sabemos que esta expresión se puede escribir de esta manera. Vamos a recordar la propiedad de radicación. La raíz de a a la n de índice m es igual a elevado a la n entre m. Esta es la propiedad que se ha aplicado. Acá se sobreentiende que hay un 1, que es este 1 que está acá, dividido entre el índice que es x. Muy bien, así pues nuestra función f de x será x elevado a la 1 entre x. Por definición, el dominio de esta función son los reales positivos, es decir, desde 0 hasta infinito. El 0 se excluye del dominio, ya que un número dividido entre 0 no existe. 1 entre 0 no está definido, por ello 0 no pertenece al dominio de la función. Y tomamos los reales positivos, porque por definición una función de esta naturaleza, cuya base es una variable, elevada a un exponente, en este caso una función, siempre tomará como dominio el conjunto de los números reales positivos. Siempre, por definición. Quizás en este momento te preguntes, pero si tomo el valor de x igual menos un tercio, por ejemplo, puedo obtener un valor de la función, es decir, de x elevado a la 1 entre x. Y esto es cierto. Sin embargo, recuerda que dada una función cualquiera, siempre podemos definir cuál va a ser su dominio e inclusive podemos definir cuál va a ser su conjunto de llegada. Recuerda que en videos anteriores hemos diferenciado claramente entre conjunto de llegada y rango. El rango es el mayor conjunto de llegada que posea una determinada función. Te invitamos a ver nuestro video sobre qué es una función, donde estos conceptos son explicados de manera muy clara. En conclusión, el dominio de este tipo de funciones siempre lo vamos a tomar como el conjunto de los reales positivos. Si quieres saber el por qué el dominio de este tipo de funciones se define como el conjunto de los reales positivos, deja un comentario para darte mayor detalle del por qué se define el dominio de este tipo de funciones así. Muy bien, continuemos. ¿Existirá algún valor de x tal que la función evaluada en ese valor de x sea igual a 4? Es decir, que la imagen de la función sea 4. ¿Existirá ese valor? De existir ese valor,
sería la solución de nuestra ecuación, ya que se exige que la función evaluada en un determinado valor de x sea igual a 4. ¿Cómo lo podemos saber? Vamos a obtener algunas características básicas de la misma para graficarla, y el gráfico nos indicará si ciertamente existe un valor de x donde la imagen de la función sea 4. Procedamos pues a analizar aspectos básicos de esta función. Comencemos observando si esta función posee asíntota horizontal. ¿Poseerá asíntota horizontal? Para saberlo debemos calcular el límite cuando x tiende a infinito de esa función. Vamos a proceder a calcularlo. Al realizar la sustitución ingenua, en x sustituir infinito se obtiene infinito elevado a la 1 entre infinito. Esto es igual a infinito, pero 1 entre infinito es 0. Y ya sabemos que infinito elevado a la 0 es una forma indeterminada, la cual debemos eliminar. Procedamos a levantarla. Nuestra función posee un exponente variable. En este tipo de situaciones se recomienda aplicar logaritmo. Observa cómo. Esto es igual al límite, cuando x tiende a infinito, de e elevado al logaritmo de x elevado a la 1 entre x. Observa cómo se aplica e elevado al logaritmo. Recuerda que e elevado al logaritmo se puede simplificar y obtenemos la función original. Por ello puedes escribir la expresión de esta manera. ¿Y por qué aplicamos logaritmo? Porque existe un exponente que contiene la variable x. Muy bien, continuemos. Hecho esto, procedes de la siguiente manera. Esto es el límite cuando x tiende a infinito. Por propiedad de logaritmo, este exponente 1 entre x baja. 1 entre x por el logaritmo de x. Esto es igual, pero el límite de la función exponencial es el exponencial del límite. Es decir, podemos escribir e elevado al límite cuando x tiende a infinito. Y esta función la podemos escribir como logaritmo de x por 1, logaritmo de x sobre x. ¿Qué forma indeterminada genera este límite? Genera la forma indeterminada infinito sobre infinito, ya que el logaritmo de infinito es infinito y x evaluado en infinito también es infinito. ¿Cómo podemos resolver este límite de forma rápida y sencilla? Aplicando la regla de L'Hopital. Recuerda que esta regla se puede aplicar solo a las formas indeterminadas infinito sobre infinito o 0 sobre 0. Solo a estas dos formas indeterminadas se puede aplicar la regla de L'Hopital. Procedamos a aplicarla para resolver este límite rápidamente. Esto es igual a e elevado al límite cuando x tiende a infinito. La regla de L'Hopital consiste en derivar el numerador y derivar el denominador por separado. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de x? 1 entre x. ¿Y cuál es la derivada de x? La derivada de x es 1. De tal forma que quedaría 1 entre x entre 1, que es 1 entre x. Al efectuar de nuevo acá la sustitución ingenua, quedaría 1 entre infinito. Pero 1 entre infinito es igual a 0, e a la 0. Y e a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, nuestra función posee asíntota horizontal y la misma es y igual 1. Esta es la asíntota horizontal de nuestra función. Como el dominio de esta función va desde 0 hasta infinito, vamos a ver cómo se comporta la función cerca de 0. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de la función para conocer qué valor toma. Procedamos a ello. Al aplicar la sustitución ingenua se obtiene 0 elevado a la 1 entre 0, pero 1 entre 0 es infinito. Y 0 elevado al infinito es 0. Mucho cuidado con confundirte acá. La forma indeterminada es infinito a la 0. Esto es una forma indeterminada. Pero 0 elevado a la infinito siempre es igual a 0. Así pues, podemos observar que el valor de este límite es 0. Las imágenes de la función en 0 se acercan a 0. ¿Y por qué calculamos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha? Porque el dominio de la función es desde 0 hasta infinito, de 0 en adelante. No tiene sentido calcular el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, porque allí no está definida la función. Ahora vamos a proceder a analizar si nuestra función posee puntos máximos o mínimos.
Para ello vamos a escribir esta función de esta manera: y igual x elevado a la 1 entre x. Como el exponente de nuestra función posee variable x, para derivar este tipo de funciones debemos aplicar logaritmo en ambos miembros. Así, logaritmo de y es igual al logaritmo de x elevado a la 1 entre x. Por propiedad del logaritmo, 1 entre x baja a multiplicar, quedando así: logaritmo de y es igual a 1 entre x por el logaritmo de x. Pero por supuesto, esta expresión se puede escribir así: logaritmo de y es igual a logaritmo de x sobre x. Y escrita la función de esta manera, ya podemos proceder a derivarla. Derivamos la parte izquierda y derivamos la parte derecha. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de y? Y' sobre y. Igual, ¿cuál es la derivada de un cociente, logaritmo de x entre x? Vamos a recordar la fórmula de la derivada de un cociente. U entre b' es igual a u' por b menos v' sobre b al cuadrado. Así pues, al aplicar esta fórmula a este cociente se obtiene lo siguiente: la derivada del logaritmo de x, que es 1 entre x, por x, que es b, menos el logaritmo de x por la derivada del denominador, que es x, pero la derivada de x es 1, sobre x elevado al cuadrado. Claramente podemos simplificar esta x con esta x y escribir esta expresión de la siguiente manera: 1 menos logaritmo de x por 1 es el logaritmo de x sobre x al cuadrado. Finalmente, la derivada y' será igual a esta y que está dividiendo pasa a multiplicar a esta expresión acá a la derecha. ¿Pero quién es y? Y es la función original, acá la visualizamos. Esta es y, obsérvala acá. Por lo tanto, la primera derivada será y, que es x elevado a la 1 entre x, por 1 menos el logaritmo de x sobre x al cuadrado. Esta es la primera derivada. Ahora, para saber si la función posee máximos o mínimos, tomamos nuestra primera derivada y la igualamos a 0. Para que un producto sea igual a 0, o esta expresión es 0 o esta expresión es 0. Pero esta expresión no puede ser igual a 0 ya que es una función exponencial. La única expresión que puede ser 0 es esta que está acá. Para que una fracción sea igual a 0, debemos igualar a 0 solo el numerador. Por ello escribimos esta expresión. Y esta expresión se puede escribir de esta manera. Para despejar x de esta igualdad, elevamos a la e ambos miembros para cancelar el logaritmo, quedando que x es igual a e. Este es el punto crítico. Ahora bien, ¿este punto será un máximo o será un mínimo? Para saberlo, vamos a aplicar el criterio de la primera derivada. También, si lo deseas, puedes aplicar el criterio de la segunda derivada. Pero en este video vamos a utilizar el criterio de la primera derivada. Recuerda que el valor aproximado de e, que es un número irracional, es de 2,71. Por lo tanto, para aplicar el criterio de la primera derivada, debemos tomar un valor cercano a 2,71 pero menor, como por ejemplo 2,7, y luego un valor cercano a 2,71 pero mayor, como por ejemplo 2,8. Tomamos nuestra primera derivada, que es esta expresión que está acá, y debemos evaluarla con una calculadora en cada uno de estos valores. Acá ya lo hicimos, observa los resultados. Para 2,7 se generó un resultado positivo y para 2,8 se generó un resultado negativo. Cuando la primera derivada pasa de positivo a negativo, quiere decir que el punto crítico x igual e es un máximo, es decir, x igual e se trata de un punto máximo. Como se realizará el bosquejo de la gráfica de la función, vamos a calcular el valor de la imagen en ese punto crítico, en ese punto máximo. Acá lo observamos, la función evaluada en e, recuerda que la función original es esta que está acá, evaluada en e con una calculadora genera como resultado aproximado 1,445. Ya con este pequeño análisis realizado, podemos realizar el bosquejo del gráfico de la función, la cual nos permitirá resolver la ecuación planteada. En pantalla se visualiza el plano coordenado, con algunos valores claves.
tenemos el punto máximo, x igual e. Recuerda que e vale 2,71 aproximadamente. Su imagen es esta que está acá, 1,445. Tenemos la asíntota horizontal, es esta recta horizontal que está acá. Esta es la asíntota horizontal. Recordemos que la asíntota horizontal pasa por y igual 1. Acá se visualiza y igual 1. También se visualiza el valor de la función en 1. Se seleccionó 1 porque evaluar la función en 1 es bastante sencillo. Se tendría 1 elevado a la 1 entre 1. Esto es igual a 1 elevado a la 1, que es igual a 1. Por lo tanto, para x igual 1, la imagen también vale 1. Es decir, la curva corta a la asíntota horizontal. Muy bien, un bosquejo de la curva sería el siguiente. Destacado en azul, observamos un bosquejo del gráfico de la función x elevado a la 1 entre x. En 0 se ha dibujado un agujero, ya que 0 no pertenece al dominio de la función. Observa cómo la curva crece desde 0 hasta e, crece, y al llegar a su punto máximo, este que está acá, comienza a decrecer. Y las imágenes tienden a 1. Es decir, la curva tiende a acercarse a su asíntota horizontal. Por ejemplo, si tomas valores grandes de x, como 1000 o 1.000.000, seguro que las imágenes estarán muy, pero muy cerca de 1. ¿Cómo nos ayuda el gráfico de esta función a resolver la ecuación planteada por el estudiante? Nos ayuda de la siguiente manera. Observemos la imagen 4, acá está destacada en verde. Vamos a trazar una línea horizontal en verde. Te pregunto, tú que estás viendo la pantalla en este momento, ¿la curva azul, que es el gráfico de la función, en algún momento corta a la línea verde, a esta línea horizontal verde? ¿En algún momento la corta? No, evidentemente la curva azul nunca corta a esta recta verde. ¿Qué quiere decir eso? Que no existe un valor de x tal que la imagen de la función sea igual a 4. Por lo tanto, la ecuación no tiene solución en el campo de los números reales positivos. El resultado de esta ecuación es que no tiene solución. No existe un valor de x que al ser sustituido acá en esta expresión nos genere como resultado 4. No existe. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela.